Leyes en el aire, justicia en la tierra y alumnos en la radio. Aquí comienza Leyes en el aire, un programa jurídicamente incorrecto. Leyes en el aire, el código radial que te estaba faltando en la biblioteca. Leyes en el aire. Hola a todos, sean muy bienvenidos a una nueva edición de Leyes en el aire. Como podrán haber escuchado recién, hoy es un día muy especial para nosotros porque estamos más completos que nunca, así que voy a empezar a presentarles a todos los miembros que me acompañan el día de hoy. Hola Fran, ¿cómo estás? ¿Cómo la hacemos? Mejor que nunca. ¿Vos cómo estás, Fran? Perfectamente bien. Vas a saludar al siguiente miembro de esta cofradía. Hola Emma, ¿cómo estás? Hola Emma, ¿todo bien? Sí, la verdad estamos mejor que nunca, hoy somos dos. Mejor que nunca. Hola César, ¿cómo estás? Como siempre César, ese sí que nos falta nunca. No sé cómo explicarle que hoy somos dos. Espero que un día seamos un poco más porque seguimos así. No sé quién va a venir a hacer el programa, nuestro fantasma solamente. No, igual este dúo hará lo posible para acompañarnos hasta las 7 de la tarde en el día de hoy. Y de la mejor manera, por supuesto. Mantengan el día en los 40 de ahí. Vamos a hacer un ping-pong de medios de contacto de este programa, Fran. En Facebook como Leyes en el Aire. Así, tenemos la dirección de email, leyesenelaire@gmail.com. En Twitter, @leyesenelaire. Y nuestra web oficial, leyesenelaire.gimdo.com. Gimdo es Jimdo. Fran, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Recordemos, programa número 40, el anterior, hicimos el especial de farándula penal relativo a la extradición de Moria Kazan. Programa número 41, programa especial relativo ¿a qué? Al fracking. Al fracking. O fractura hidráulica. Ese que tanto vienen escuchando ustedes, hoy le vamos a analizar mínimamente desde la cuestión jurídica. Por supuesto vamos a tener como siempre la mejor música, así que vamos a tomar un minutito para tomar un poco de agua y volvemos directamente con este programa. La justicia es ciega, pero escucha Leyes en el aire. Leyes en el aire, un programa de hecho y de derecho. Así es, comenzando con este especial e inclasificable informe que hemos preparado para el día de hoy, nos toca hablar de las voces que se manifestaron a favor y aquellas que se han alzado en contra de este método de extracción de petróleo y gas llamado fractura hidráulica o simplemente fracking. Pero primero, para saber de qué estamos hablando, tenemos que explicar de qué se trata el fracking. La fractura hidráulica, tal su traducción, es una técnica de extracción de gas y petróleo de yacimientos no convencionales, generalmente de formaciones de esquisto, shale, arenas compactas y mantos de carbón. Estas formaciones geológicas se ubican a varios miles de metros de profundidad y para acceder a ellas se debe perforar hasta la formación que contiene los hidrocarburos, empleando una técnica de perforación mixta. En primer lugar, se perfora verticalmente, es decir, hacia abajo, y posteriormente se continúa hacia los costados, es decir, en forma horizontal. Imagínese el oyente una perforación en forma de T, ¿no? A lo largo de varios kilómetros. Exactamente. Los yacimientos no convencionales donde se utiliza el fracking son formaciones poco permeables y compactas, en las que los hidrocarburos se encuentran dispersos. Para liberarlos, se debe fracturar la roca inyectando agua a alta presión, mezclada con arena y una serie de aditivos químicos. Esto posibilita que los hidrocarburos asciendan a la superficie junto con parte de la mezcla inyectada denominada reflujo. Es decir, ese golpe de presión genera canales que posibilitan que los recursos se hagan espacio entre las rocas y migren hacia la superficie. Luego de esta breve y no tan simple explicación, les prometemos que en algún momento les vamos a juntar un gráfico para mayor entendimiento. Exactamente. Vamos a analizar las posturas en contra y a favor de este método de extracción de hidrocarburos, dejando para nuestros oyentes las conclusiones. Debemos advertir que no fue y no es sencillo separar las críticas, pues es común que en este tipo de casos se mezclen temas tan disímiles y a la vez tan cercanos como el medio ambiente,
la nacionalización de recursos, la extranjerización de recursos, la soberanía, etc. A primera vista, la principal oposición a este tipo de exploración y explotación hidrocarburífera, que en nuestro país ya se realiza además de la provincia de Neuquén, entre Río Negro, Chubut y Santa Cruz, tiene que ver con el pasivo ambiental que puede dejar. No, chicos de Greenpeace, no se ilusionen que hoy no los vamos a mencionar. El Premio Nobel de la Paz argentino y un verdadero activista por los derechos humanos, Adolfo Pérez Esquivel, ha sostenido esta crítica en una carta de reciente publicación, llamada Desarrollo o Semicolonia, Acuerdo YPF-Chevron, donde además fustiga el acuerdo con el gigante Chevron, el gigante norteamericano, ex-Texaco, exactamente, y hasta la Corte Suprema recibe algún palazo, que a decir verdad, flaco favor le hizo a la multinacional. Pérez Esquivel hace la crítica en estos términos. Cuando el gobierno argentino expropió el 51% de la empresa Repsol de España, se habló de la nacionalización del petróleo y la recuperación de la soberanía. Sin embargo, ahora firmó un contrato con la empresa estadounidense, brindándoles ventajas inéditas. ¿Qué significa esto para nuestra soberanía nacional? Ya nos vamos a estar ocupando de eso. Ahora seguimos con lo que dice Pérez Esquivel. Dice así: sería importante que el gobierno nacional investigue por qué el fracking está prohibido en Francia, Bulgaria, en el estado de Vermont, Estados Unidos y en Quebec, Canadá, mientras que en otros lugares se ha aprobado la suspensión, tal como sucedió en Nueva York y en varias regiones de Europa. No sería la primera vez que los países centrales exportan la contaminación hacia los países del mal llamado tercer mundo para cuidar el mal llamado primer mundo, continuó Pérez Esquivel. Respecto al acuerdo en sí, critica muy duramente a Chevron y recuerda un antecedente no muy grato de esa compañía. La empresa Chevron Texaco, continúa Pérez Esquivel, después de 20 años de juicio en el Ecuador, fue condenada al pago de $19.000 millones por los daños ocasionados por el derrame de millones de litros de petróleo y la contaminación de ríos y cerca de 5.000 hectáreas en territorio de comunidades indígenas. Así es. La empresa condenada ya había abandonado Ecuador y aterrizó en Argentina. Luego, la justicia argentina hizo lugar a la demanda judicial ecuatoriana y la embargó por el monto adeudado, es decir, $19.000 millones. La empresa apeló el embargo a la Corte Suprema de Justicia de Argentina, quien lo levantó, motivada por los acuerdos YPF-Chevron, sentando un precedente de impunidad jurídica que afectará a todos los pueblos latinoamericanos. Además de todo esto, Pérez Esquivel avisora una pérdida de soberanía en los siguientes términos. Así es. El contrato permite que nos sometamos a los tribunales de Francia y los Estados Unidos con motivo de los tratados bilaterales de inversión que tenemos con esos países. O sea, los BITs o TBIs. Exactamente. Esto significa que Chevron va a venir a llevarse nuestros recursos con facilidades inéditas, contaminarnos, y si luego queremos rescindir el contrato por sus consecuencias desfavorables, Chevron nos hará juicio en el CIADI y le tendremos que pagar miles de millones de dólares de indemnización. Argentina es el país con más juicios en el mundo dentro del CIADI, un organismo del Banco Mundial que suele dictaminar a favor de las transnacionales. Y el monto aproximado que se nos reclaman las empresas es de aproximadamente $65.000 millones. Sin embargo, Pérez Esquivel no se queda en críticas y propone un acuerdo de integración regional con otras petroleras sudamericanas, como la venezolana PDVSA, la uruguaya ANCAP o la boliviana YPFB. Otra postura interesante es el contrapunto que realiza el geólogo Ernesto Gallegos, cuya postura es favorable al fracking, y tratando de desmitificar científicamente los peligros y riesgos que genera esta actividad, clasifica a la explotación hidrocarburífera en 3 grandes grupos. A su vez también dice que hay 3 grandes mitos. Exactamente. Se ha dicho que aumentará el riesgo de que se produzcan terremotos. En respuesta sostiene: la energía utilizada para generar las fracturas previas a la inyección hidráulica se puede sentir en la superficie solo mediante instrumentos muy sensibles. Se mide esta actividad en la escala de Richter, utilizada para los sismos. Se ubican valores negativos unas 100.000 veces menores a un movimiento detectable por los seres humanos, que de ninguna manera puede desencadenar terremotos. Además, se sostuvo que el fracking va a consumir grandes cantidades de agua dulce, dejando sin abastecimiento a las poblaciones u otras actividades económicas. Bien. Gallegos sostiene que la inyección hidráulica de alta presión, último paso de preparación del pozo antes de comenzar la producción, emplea un 99.5% de agua y arena y solo un 0.5% de productos químicos. Estos volúmenes de agua se tomarán, en el caso de Vaca Muerta, Neuquén, el caudal de los ríos Neuquén, de esa provincia. Exactamente, en una cantidad que representa menos del 0,1% del caudal anual de esos ríos. Una vez utilizada, el agua será tratada y reutilizada. Y por último, se ha criticado que el fracking contaminará el agua dulce de los acuíferos Onapas. A lo que el geólogo responde que el petróleo de Vaca Muerta no migra. Si tuviera condiciones físicas para migrar, no haría falta utilizar el fracking para explotarlo.
Así es, las fracturas hidráulicas y el proceso de circulación de grandes volúmenes de agua con aditivos suceden a gran profundidad, como explicamos hace un ratito. Por caso del área donde se desarrollará la experiencia piloto conjunta entre YPF y Chevron en Vaca Muerta, se encuentra a más de 2.000 metros de profundidad, o sea, 2 kilómetros por abajo. Y no existe posibilidad de que el agua o el hidrocarburo o los aditivos inyectados migren verticalmente hacia el medio ambiente superficial. Las fracturas creadas con esta técnica en un pozo horizontal tienen una capacidad de penetración vertical del orden de apenas decenas de metros y nunca podrían encontrarse con los niveles freáticos o napas. En síntesis, el fracking en Vaca Muerta, según la visión de Gallegos, no puede generar sismos, no va a tener como consecuencia una migración de agua de inyección, ni sus aditivos, ni los hidrocarburos que se están explotando a los niveles de agua freática, ni al suelo. Es decir, la explotación de estos pozos no debería permitir la migración de ningún contaminante a los acuíferos ni al medio ambiente. Esto último garantizaría, estaría garantizado, mejor dicho, con el entubamiento de los primeros cientos de metros del pozo, evitando el contacto con los acuíferos, técnica que es la misma que ya se ha utilizado hasta el día de hoy en más de 65.000 pozos convencionales, entre comillas, de petróleo y gas en nuestro país. El profesor Roberto Cosuli a su vez pondera el acuerdo con Chevron, ya que la explotación por fracking de petróleo requiere grandes inversiones y una importante logística. Para producir hidrocarburos, dice Cosuli, en forma comercial e inyectar el agua que se requiere para estos emprendimientos, hay que construir una red de suministros de agua, infraestructura de producción y almacenamiento de agentes de sostén, productos químicos para tratar las aguas e instalaciones, abastecerse de múltiples equipos de presión y obtener los de perforación de pozos en cantidades muy significativas. Además sostiene que este tipo de emprendimientos es sumamente necesario para poder salir del estado de déficit energético que ha llevado a nuestro país a importar gas y petróleo después de muchísimo tiempo, teniendo grandes reservas de petróleo y de gas no convencionales escasamente explotadas. Con producir el 15%, dice Cosuli, del potencial de Vaca Muerta, podría cubrirse por completo el déficit energético de nuestro país. En el mediano plazo pasaríamos a ser un importador de hidrocarburos a suplir completamente la demanda interna y convertirnos en exportadores. Y no solo un potencial exportador de hidrocarburos pasaremos a ser, sino también de conocimiento, al convertir a los equipos técnicos de YPF en líderes mundiales en la explotación y producción de shale oil. Un poquito optimista. Es una visión bastante positiva un poquito la de Gallego y la de Cosuli. Pero por último le dedicaremos unos minutitos al caso Chevron, como no podía ser de otra manera, que tiene tantas aristas jurídicas para abordarlo que es posible que en siguientes programas volvamos a hablar de él. ¿Especialmente un fallo resonante? Exactamente, especialmente el proceso judicial que se dio en Ecuador y en Estados Unidos. Por ejemplo, ha tenido casos bastante llamativos, como cambio de jurisdicción, campaña de desprestigio de jueces y hasta de peritos, lobbies empresariales multimillonarios, denuncias de coimas, etc. Primero, recordemos que Chevron fue el año pasado, 2012, la 13ª firma con mayor facturación de todo el mundo. 222 mil millones de dólares, o sea, 3 patitos, 1.000 y después los millones. Espectacular, con ganancias por 26 mil millones de dólares. Me mareé ya de solo pensarlo. Es inimaginable. De dinero. Recordemos, el PBI de Ecuador a valores corrientes fue en ese 2012 de 70 mil millones de dólares, o sea, lo triplicó. Exactamente. Luego, para entender la historia de Chevron en el Ecuador, debemos ir hacia atrás y hacer un poco de historia. Entre el año 1964 y 1990, la compañía Texaco, desde 2001 absorbida por Chevron, en asociación con Gulf Oil, desarrolló en un área de 1.500.000 hectáreas, concretamente en el cantón de Lago Ario, provincia de Sucumbios al norte del Ecuador, actividades extractivas convencionales de petróleo. Durante esos años de extracción, la multinacional logró extraer 1.500.000 millones de 1,5 millones de barriles de petróleo. Sí, pero dejando vertidos 19.000 millones de galones de residuos en la región y 17 millones de galones de petróleo. Por esto, Chevron fue acusado de no limpiar la zona y de ignorar la responsabilidad en la región. Concretamente, la mayor crítica viene por la tecnología utilizada en la explotación, o mejor, por la tecnología no utilizada, exactamente, la cual hubiera evitado este desastre humano y medioambiental. Cerca de cada pozo petrolífero, Chevron abrió piscinas, entre comillas, donde yo no me echaría un clavo en esas piscinas, claro, donde se echaban los desechos tóxicos, barros de perforación y petróleos de prueba, además de las aguas que resultaron del lavado de los pozos. Las piscinas, entre comillas, las llamadas piscinas, no fueron revestidas y por consiguiente los líquidos se filtraron hasta los ríos y los acuíferos. Texaco perforó más de 300 pozos en la selva ecuatoriana y creó unas 880 piscinas. Este territorio quedó completamente contaminado. Como no podía ser de otra manera.
Alrededor de los pozos abandonados por Chevron aún viven comunidades. Atención. Exactamente, donde la gente bebe el agua de los pozos y los niños juegan cerca de las piscinas. Más sorprendente que esto es el caso de los pueblos ancestrales tetetes y sansahuaris. Aproximadamente 1041 pobladores perdieron la vida por padecer cáncer producto de la contaminación petrolera. ¿Sí? Bestiales, brutales. Esos pueblos desaparecieron. Desaparecieron, se terminaron. Respecto de la economía local, esta quedó destrozada. Se cree que 24.000 cabezas de ganado han fallecido, además de dejar inutilizables las tierras que alguna vez fueron muy fértiles y de hacer desaparecer la biodiversidad del lugar. La contaminación de las aguas ha obligado a las comunidades a organizarse y crear un sistema de recolección de aguas de lluvia. Esto tampoco se puede ingerir directamente, pues está plagada de partículas tóxicas fruto de la quema indiscriminada de gas. Además, el desastre causado en esta zona del país hace que la tasa de cáncer, abortos espontáneos y de nacimientos con malformaciones congénitas sea la más alta de Ecuador. En 1996, Chevron inició la, entre comillas, reparación de unas, entre comillas, 150 piscinas, que consistió en un método no muy eco-friendly, que es taparlas con tierra, magistral. Este manejo responsable del medio ambiente fue avalado por el gobierno de Sixto Durán Ballén y el de Jamil Mahuad, me parece, ¿no? Exactamente. Quienes sobreseyeron a la empresa de los daños ambientales causados en la Amazonia ecuatoriana. Magistral. Vamos a ir concluyendo este breve informe, pequeño informe, que quizás sea como dicen algunos, que en pos del salto energético sea necesario este tipo de inversiones de capital de empresas multinacionales. Ahí creo, quizás habrá que ir pensando en una nueva forma de vida, un poco bastante menos consumista, ¿no? Menos consumista me parece que era la solución. O tal vez es como dice Enrique Martínez, exdirector del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dolorosamente se sigue discutiendo contaminación en varios casos: minería a cielo abierto, sojización, fracking, pastera de celulosa, con datos parciales o erróneos, cuando el eje es y seguirá siendo la dependencia de las multinacionales. La conclusión es toda del oyente. Es toda del oyente. César, ¿qué te parece si vamos a una tanda y después de la tanda vamos a escuchar un temita, Fran? Vamos a escuchar a qué bueno, Andrés Calamaro, cuando no estás dedicado a toda nuestra audiencia. ¿Tenemos para dedicarle este tema, Fran? Sí. Se lo podemos dedicar a los chicos que no estuvieron, dedicamos a... Sí, vamos a dedicárselo a Mati, vamos a dedicárselo a Meli, que está en tratamiento, vamos a dedicárselo a Lore también, que está escuchando, a mi vieja que nos escucha siempre, a Mimi, a Nico, que en este momento debe estar saliendo del trabajo. Para todos ellos, Andrés Calamaro. Tenemos buenas voces, tenemos buena música, pero sobre todo, tenemos buenas ideas. Quédate en Radio Universidad. Si tu vocación se orienta al estudio del medio ecológico, las sociedades que lo habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones que forman al relacionarse entre sí, si te interesa la realización de la gestión integral de emprendimientos en turismo o la promoción de nuevas rutas turísticas, analizando los recursos turísticos necesarios para su explotación y equilibrado desarrollo, 11 carreras te esperan en el Departamento de Geografía y Turismo. Informate en www.uns.edu.ar. Radio Universidad está donde vos estás, por AM 1240, por internet, a través de www.uns.edu.ar. Del mundo, cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual, y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás, y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas.
día contando minutos cuando no estás, o me pierdo en un laberinto oscuro cuando no estás. La soledad me aconseja mal cuando no estás. La casa vacía pregunta cuándo volverás, y escribo versos un poco crueles conmigo cuando no estás. Estoy esperando que vuelvas. Pregunta cuándo volverás, y escribo versos crueles conmigo cuando no estás. Estoy esperando que vuelvas cuando no estás. Solo espero verte llegar por esa puerta. Lo que ocurre cuando vuelvo es que te quiero más. Estás escuchando Leyes en el Aire. Sintonizar de conformidad será justicia. Si tenés problemas legales, mantenete al amparo de Leyes en el Aire. Leyes en el Aire, un programa con códigos. Continuamos en Leyes en el Aire y analizando una vez más el tema fracking. Vamos a tratar ahora el régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos. Lindo nombre, ¿verdad? Exactamente. Pero no es de mi autoría, sinceramente. Es el subtítulo del decreto reglamentario número 929 del 11 de julio de este año 2013, cuyo encabezado es Soberanía Hidrocarburífera. Ojo, eso no significa que los hidrocarburos sean un país. No. Simplemente quiere decir que para ser soberano hay que tener hidrocarburos. Claro. ¿Por qué? Porque el que tiene hidrocarburos tiene petróleo y tiene gas. Y el que tiene petróleo tiene materia prima para hacer asfalto y combustible para transitarlo con automóviles. Ojo. El que tiene petróleo también tiene electricidad. Guarda. Y si no, pregúntenle a los chinos. Pregúntenle. Y el que tiene gas puede cocinar y por lo tanto comer y bañarse en invierno, además de calefaccionarse, obvio. Y el que no tiene petróleo, obviamente lo va a tener que comprar. Pero para poder comprarlo hay que producir y vender alguna otra cosa, obviamente. ¿Decreto reglamentario dijimos? Sí. Es un decreto reglamentario porque la ley 26741 de Soberanía Hidrocarburífera Es por esta ley que el decreto lleva ese encabezado dice que la autoridad de aplicación de esta ley 26741 es la que debe dictar las normas necesarias para cumplir con los fines que la ley contiene, como también la concreción de las políticas en la materia. Claro. Ahora que sabemos que estamos analizando, vamos a decir quiénes pusieron el gancho Para que queden pegados. para saber a quiénes adjudicarle este decreto, que lleva la firma de Cristina Fernández de Kirchner, Juan Manuel Abal Medina, Hernán Lorenzino y Julio De Vido. Como todo decreto reglamentario, el mismo tiene sus fundamentos. Es decir, el que lo dicta dice qué tiene y debe decir por qué lo dicta. Así encontramos que Es el Poder Ejecutivo Nacional, en su calidad de autoridad a cargo de la fijación de la política en la materia, el que va a arbitrar las medidas conducentes para cumplimiento de los fines establecidos en la Ley 26741 antes mencionada, y que para ello va a coordinar la participación de los estados provinciales. Y escuchen, qué linda, me gusta esta expresión. Escucha además, del capital público y privado, nacional e internacional. ¿qué significa esto? Bueno, ante todo, que el Poder Ejecutivo es autorreferencia. El Poder Ejecutivo dictará, bla, bla, bla. Son ellos mismos los que están hablando en tercera persona. Más importante que lo anterior, es que el Poder Ejecutivo, alias el gobierno,
dicta una norma por la cual reconoce que hay una ley que los obliga a no llevarse puesto a todo el mundo. Por eso, lo de con el concurso del capital público y privado nacional e internacional significa: esto no es chiste, cuesta mucho conseguir los inversores porque si no todo va a quedar en buenas intenciones. ¿Capital público? Sí. El Poder Ejecutivo, Alias el gobierno, es el que maneja los capitales públicos. Algunos, en realidad, todos aquellos que le pertenezcan al Estado Nacional o a la Nación Argentina, como dice la Constitución y las leyes. Pero hay otros capitales públicos, como los de los estados provinciales, y esos los maneja cada gobierno provincial, ¿se entiende? Bueno, además de dinero y oro, las provincias tienen recursos naturales. ¿Y qué creen? El petróleo es uno de ellos. Y no solamente eso, es nada menos que la Constitución Nacional la que dice en su artículo 124 que las provincias son dueñas indiscutibles de todos los recursos naturales que existen en su territorio. Obviamente lo dice con otras palabras, claro está. Por lo tanto, ¿quiénes son los dueños del petróleo? Los árabes. Las provincias. También, pero en este caso en Argentina son las provincias. Así que para lograr la tan mentada soberanía hidrocarburífera hay que llevarse bien con las provincias que tengan petróleo debajo de su suelo, como Neuquén, por ejemplo. Vamos a ver sobre ese punto. Sí. ¿El capital privado quién es? Bueno, son los inversores, chicos. Inversores que, por cierto, no son ni chicos ni bebés de pecho. Estos muñecos son bien, pero bien grandes, porque hacer una perforación cuesta, y mucho. Lo que el Poder Legislativo le está diciendo al Ejecutivo, a través de la Ley 26741, es esto, chicos. No trates mal a los que vengan a poner guita y en lo posible hacer algo para que vengan a poner guita, ¿sí? Porque a nosotros no nos da el cuero para tanto. Y sí, el que escribe el presupuesto lo sabe de buena fuente. Continúa este hermoso decreto haciendo un raconto, palabra horrible, dicho sea de paso, sí, de los principios legales en materia hidrocarburífera. Como... A ver. La promoción del empleo de los hidrocarburos y sus derivados como factor de desarrollo e incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y de las provincias y regiones. Faltan un par de violines, cabrón. Una orquesta falta. B. La conversión de los recursos hidrocarburíferos en reservas comprobadas y su explotación y la restitución de reservas. La integración del capital público y privado nacional e internacional en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales. ¿Les suena eso? Y la maximización de las inversiones y de los recursos empleados para el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos en el corto, mediano y largo plazo. Y eso también les debe sonar, ¿no? Después, el decreto hace mención a un contexto que no me queda claro cuál es, porque no sé si se refiere al texto legal, a la situación energética del país, a la inflación, a la coyuntura internacional o alguna otra cosa que se me escape. Pero en fin, a un contexto que hace necesario, textualmente, fortalecer la promoción de la inversión destinada a la explotación de hidrocarburos. Ok, todo esto es lo que lleva al Poder Ejecutivo, alias el gobierno, a disponer la creación de un régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos. Y si se hubiera quedado ahí la cosa, más allá de la pompa estaba todo bien. El problema es que inmediatamente después de hidrocarburos sigue diciendo tanto convencionales como no convencionales. La pompa se la dejamos pasar, pero los eufemismos no, muchachos. No. El propio decreto, en un intento por inventar la pólvora, dice textualmente: se crea la figura de la explotación no convencional de hidrocarburos, la que consiste en la extracción de hidrocarburos líquidos y o gaseosos mediante técnicas de estimulación no convencionales aplicadas en yacimientos ubicados en formaciones geológicas de rocas esquisto o pizarra, shale gas o shale oil, areniscas compactas, tight sand, tight gas, tight oil, capas de carbón, coal bed, metano y o caracterizadas, en general por la presencia de rocas de baja permeabilidad. Primero tenemos que decir que la figura ya existía y era bastante repetida. Y más que repetitiva, la fórmula legal es tautológica. Explotación no convencional es extraer mediante estimulación no convencional. Nada estimulante esta disposición, ciertamente, ¿no? No. Remata el decreto diciendo que todo esto debe hacerse en el marco de las siguientes leyes. Ley 17319, un decreto ley de Onganía titulado Ley de Hidrocarburos, que viene a instaurar un nuevo régimen en la materia y que curiosamente dice que todo el petróleo le pertenece al Estado Nacional. Vaya paradoja, ¿no? Encima de viejo dictatorial, inconstitucional. Completito. B. La Ley 26197, que viene a corregir la inconstitucionalidad del decreto ley solo en cuanto a la propiedad del petróleo para adaptarlo al ya mencionado artículo 124 de la Constitución. O sea, tampoco vamos a revolver tanto el pasado, chicos. Y C. Finalmente, la ya varias veces mencionada 26741 de soberanía hidrocarburífera. Exactamente. No, política, quise decir, pero bueno. Es hidrocarburífera. Exactamente. Según este decreto, que como ya te olvidaste, te recordamos que es el 929 de 2013, dice que el marco que instaura será de aplicación en todo el territorio de la República Argentina y se ajustará a otro marco.
el de las atribuciones federales para la fijación de la política hidrocarburífera nacional. ¿Cómo estamos con los marcos, no? Sí. Para no ser menos, vamos a terminar Con Marcos Aguinis. Sí, pero no, vamos a dejar en claro, conforme a la ley 26.197, que las provincias son dueñas de todo el petróleo que haya en su territorio, y también del petróleo que haya debajo de las costas que bañan sus territorios por una distancia de 12 millas. Muy importante para vos que estás haciendo navegación, que estás haciendo internacional público, muy importante. Queda claro, si alguna empresa Contaminante. del polo hace una draga un poco profunda y encuentra petróleo, ese recurso le pertenece a la provincia de Buenos Aires. ¿Y al Estado Nacional qué le queda? Y al Estado Nacional le queda el petróleo que haya después de esa milla 12 y hasta la milla 200 contada desde la costa más o menos. Otra vez les explico lo que es la línea de base. Pasa que como Argentina le demostró a la ONU que tiene una plataforma Electoral. continental, es decir, el territorio del país está cubierto por debajo del mar, ya lo saben, que llega hasta 350 millas desde la costa más o menos, el petróleo que se encuentra hasta esa milla 350 también es del Estado Nacional. Esto es genial, pero ¿y si hay un bloque de petróleo que está en parte en el territorio de una provincia y en parte en el territorio nacional? Y bueno, cada uno se queda con el pedazo que le corresponde y listo. Ahora Ya, ¿cuánto vamos, Fran, analizando esto? como 10 minutos. Sí. Todavía no dijimos nada del decreto, mejor empecemos. Resulta que alguna de las leyes que ya mencionamos creó un registro nacional de inversiones hidrocarburíferas. Ajá. Y ahora este decreto viene a crear un registro especial para los que quieran ¿Currar? participar en este régimen promocional. Ok. ¿Y quiénes pueden solicitar su inclusión en el registro promocional, además? Los sujetos inscritos en el Registro Nacional de Inversores Hidrocarburíferas que sean titulares de permisos de exploración y concesiones de explotación o terceros asociados a tales conjuntamente con estos. Bien, ¿y cuáles son los requisitos para entrar? Primero que nada, tener contactos. Y segundo, es importantísimo. Segundo, presentar ante la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. Por favor, una sigla para esto urgente. Algo. Creada por el decreto número 1277/12, o sea, del 2012. A esa comisión le presentás un qué. Un proyecto de inversión para la explotación de hidrocarburos. Bien. Ese proyecto tiene que implicar la realización de una inversión directa en moneda extranjera no inferior a un monto de, escuchen esto, dólares estadounidenses, 1.000 millones, calculada al momento de la presentación del proyecto de inversión para la explotación de hidrocarburos, y a ser invertida durante los primeros 5 años del proyecto. Juro que el decreto dice eso. Cabe preguntarse si la FIP le va a preguntar al inversor de dónde sacó tantos dólares, ¿no? Además, el decreto la completa con: dicha inversión puede ser realizada por personas jurídicas residentes o no en la República Argentina. O sea, no hace falta que vengan. Cuando traigan la platita, no hay ningún problema. Los demás requisitos y condiciones para la presentación y posterior aprobación de los proyectos de inversión para la explotación de hidrocarburos y para su inclusión en el régimen que se crea los va a establecer la mencionada Comisión de Planificación y bla 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 bla, que no tiene sigla todavía y por eso no la menciono. ¿Y qué beneficios otorga esta Ganga directa. promoción? Bueno, durante todo lavar plata legalmente. A partir del 5º año, contados de la puesta en ejecución de sus respectivos proyectos de inversión para la explotación de hidrocarburos, tienen derecho a comercializar, escuchen bien, libremente en el mercado externo el 20% de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos producidos en dichos proyectos, con una alícuota del 0% de derecho de exportación en caso de resultar estos aplicables. Asimismo, van a tener la libre disponibilidad del 100% de las divisas provenientes de la exportación de los hidrocarburos mencionados en el párrafo anterior, siempre que el proyecto de inversión aprobado hubiera implicado el ingreso de divisas a la plaza financiera argentina por al menos 1.000 millones de dólares. ¿Y cuál sería la desventaja? Además de las eventuales ventajas a pagar. El decreto establece que en los periodos que la producción nacional de hidrocarburos no alcanzase a cubrir las necesidades internas de abastecimiento, en los términos del artículo 6 del decreto ley 17319, los sujetos incluidos en el presente régimen promocional gozarán, a partir del 5º año, contado desde la aprobación y puesta en ejecución de sus respectivos proyectos de inversión para la explotación de hidrocarburos, como no le va a permitir la ley exportar ese petróleo, se les va a compensar con un módico precio no inferior al precio de exportación de referencia, o sea, el que hubieran recibido de haber exportado. Si se la puede llamar desventaja, también hay que mencionar que el seguimiento y control de los proyectos de inversión para la explotación de hidrocarburos está a cargo de la Comisión Pim pam pum, basta. Que va a elaborar anualmente un proyecto de informe que dé cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos prometidos en los proyectos aprobados.
Ahora, ¿podemos volver a la cuestión de la explotación no convencional? Mal no nos va a venir, porque el decreto dispone que los sujetos titulares de permisos de exploración y concesiones, incluidos en el régimen, claro está, tendrán derecho a solicitar una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos, debiendo cumplir no solo con las obligaciones establecidas en el presente decreto, sino la de su reglamentación, es decir, la reglamentación de la reglamentación de la reglamentación de la reglamentación. Y la reglamentación. Ahora, a cambio de tanta obligación... Pues mucha reglamentación. Exactamente. El decreto tiene un espectacular bonus para los titulares de una concesión de explotación adyacente y preexistente a la concesión para explotación no convencional, Ajá. ya que les permite solicitar la unificación de ambas áreas de explotación como una única concesión de explotación no convencional, siempre que se demostrare fehacientemente la continuidad geológica de dichas áreas. Capaz que alguno no se dio cuenta de lo que esto significa, así que se lo digo de otra manera. Esto le permite a cualquiera que está extrayendo gas y petróleo por perforación la posibilidad de extraer todo esto, pero por fractura hidráulica, aun cuando tal cosa no sea necesaria. ¿Se entiende? Un último considerando de este decreto dice que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional, el Código Aduanero y las leyes 17.319, 25.561, 26.197 y 26.741. ¿Saben qué significa eso? Que en ningún momento se tuvo en cuenta la ley 25.675. Ustedes se preguntarán, ¿y qué? La ley 25.675 es la Ley General de Ambiente, o sea, la ley que reglamenta el artículo 41 de la Constitución Nacional. Ese que dice que todos tenemos derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano de las generaciones actuales y futuras. ¿Me explico, no? Este decreto no menciona en ningún momento al derecho ambiental. Y no solo eso, en ningún momento se menciona la cuestión medio ambiente. La cuestión ambiental fue lisa y llanamente ninguneada. Algún guaso que nunca falta me podrá decir que el ambientalismo solo se ejerce por internet y que por lo tanto yo no estaría más que vanagloriándome de una causa que no conozco. A ese guaso le contesto. Nuestra fecha de renacimiento es el 20 de agosto de 2000, que averigua el que tanto sabe qué pasó ese día. Hasta acá ustedes habrán deducido que este decreto no nos simpatiza demasiado, lo cual los llevará a concluir que estamos en contra del mismo. Lamentemos decirles que eso no es así. ¿Quieren saber por qué? En el próximo bloque se los vamos a contar. César, te vamos a pedir que nos pases un tema de hermética que se llama Deja de robar, dedicado a toda nuestra audiencia, un poco de poder.
Estás escuchando Leyes en el Aire. Porque las leyes no muerden y el dial tampoco. Llegamos así, desafortunadamente, al final de este programa. Lamentablemente no nos va a dar el tiempo para continuar con la cuestión fracking, pero bueno, les prometemos que el próximo programa lo completamos. Exactamente, fue un programa puro oro negro Sí. el de la fecha. Sí. Estuvimos hablando del fracking, esta supuestamente novedosa forma de extracción de petróleo, que no es tan novedosa como lo pudimos ver hace unos pequeños instantes. Que tiene bastante tiempo de existencia y bueno, bastante tiempo de conflicto también, diríamos, ¿no? Exactamente, algunas cuestiones reñidas bastante con el medio ambiente. Nos quedaría para el próximo programa, para los sucesivos programas, analizar directamente la parte dispositiva de este decreto que crea el régimen de promoción de inversiones para explotaciones no convencionales, que por cierto es muy interesante y creo que no ha sido leído con la debida atención. No sé qué pensarás vos, Fran. Sí, se criticó mucho el tema del convenio entre YPF y Chevron, las cláusulas ahí secretas u ocultas, pero en realidad eso es mitología para mí. Uno muchas veces hay que leer lo que está sobre superficie, por ahí lo que está sobre muchas veces se deja de lado, pero no, esto no es un decreto ley, ¿no? Y sin embargo, como pudimos ver, y eso que no entramos en el análisis pormenorizado de este decreto, dice bastantes cosas, como por ejemplo el tema de la ley que no se menciona en ningún momento, la ley del medio ambiente. O sea. La ley del medio ambiente, este decreto es de 2013, me parece que un decreto de 2013 no tiene en consideración la ecuación, o sea, no nombra la palabra ambiente. Yo por lo menos no escuché esa crítica. He leído bastante, sobre todo en los medios informativos, y no se menciona para nada la cuestión del ambiente. Se ha cuestionado que era multinacional, que cómo puede ser, que nacionalizamos, echamos, digamos, a Repsol y ahora vamos a hacer un contrato de concesión con Chevron. Sin embargo, yo verdaderamente me acabo de enterar del tema del medio ambiente, o sea, hacer el informe. De todo esto nos vamos a estar ocupando en el próximo programa. En este momento está sonando Infinity de Stratovarius, gran tema, una muy buena banda. Vamos a recordarle a la audiencia nuestros medios de contacto, Fran, en Facebook. Leyes en el Aire. Nuestro correo electrónico es leyesenelaire@gmail.com. Twitter, que no mencionamos hoy, @leyesenelaire. Y finalmente nuestra página web oficial, que es www.leyesenelaire.jimdo.com. No queda sino agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy y decirles que esto fue el programa 41 de Leyes en el Aire. Sintonizar de conformidad será justicia.
understand and help us to find the way.